y interviene eficazmente o relativamente eficazmente, porque toca también la protección de los poseyes y de hecho lo que logra es que me parece que nadie cobre, ni unos ni otros. Esto sería otra cosa. Otros trabajos, otra serie documental importante a la que dedican algunos trabajos son los libros contables de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén y del Hospital. Bueno, la Orden generaba una gran cantidad de documentación, de libros también, que en parte se ha perdido, en parte se ha desperdigado. Una parte importante podría rehacerse en Malta, se enviaban estados, se enviaban libros de cuentas, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo he utilizado básicamente pues, tres aspectos. En primer lugar, las cuentas de un año, 1910-1911, de una encomienda, la encomienda de Barbará, o sea, una contabilidad, diríamos, con los pies en el suelo, la administración de las rentas, de las tierras, con gran cantidad de datos sobre gastos de trabajo de las tierras, de salarios, de transportes, de comida. Es una contabilidad muy mal llevada, en realidad debía durar un año, dura 10 meses porque en este momento ya hacen desaparecer el lamentador, la relevan y ya no se encuentra el libro siguiente. Más tarde, en el Congreso de Cádiz presenté los mayores de la recibiduría de la Orden. Estos son los mayores mucho más interesantes porque es todas las rentas que deben enviarse a Malta en este momento y que tienen encargados, diríamos, pues, un comerciante barcelonés, en principio, o luego otros, pero son comerciantes que utilizan dinero también como activo comercial para todo el juego de letras de casa. Como además esta recibiduría en Barcelona está recogiendo también los aportes de Navarra y algunos de Portugal, no tanto los de Castilla, hay alguna letra sobre Castilla, pero pocas, pues resultan muy interesantes en este aspecto. Y probablemente debería ser su contrapartida, pues en Navarra. Lo interesante, y aquí sí también dentro de la contabilidad de estos mayores, es que parecen haber sido llevados sin diario, al menos sin un diario, diríamos, oficial. Porque no hay revisiones al diario, como es corriente, y porque además las partidas, los asientos de los mayores, están relacionados con mucho detalle, con el detalle, diríamos, propio del diario. Finalmente, estudiamos uno de estos mayores, el primero de ellos, que además tiene el interés histórico de que es contemporáneo a la pérdida de Rodas, en 1523 por parte de la Orden, antes de pasar a Malta, y que pues, hay en el que hay muchos datos de letras de cambio, de negocio, de Mediterráneo occidental, Mediterráneo oriental, mercancías, por un punto de datos pues, importante que no ha llegado a demostrar de todo porque se trataba solamente de una comunicación o solo por el de Aragón, junto con José Durán, pero que nos dio una idea de la riqueza de estos materiales. En conjunto, pues, los libros contables nos han proporcionado una gran cantidad de información, precios, salarios, mercancías, costes de trabajo, costos alimentarias, pecunios de esclavos, por ejemplo, y todo el largo etcétera que queramos añadir. Está todo, toda la vida. Pero lo más importante es también lo que permiten, la visión que permiten de la realidad. En este aspecto, el estudio de los libros contables es el mejor antídoto contra relatos históricos basados a menudo en teorías o modelos poco contrastados. Este es mi debe por la contabilidad histórica. Muy inferior, puesto que he recibido mucho más de lo que he dado, toda nota de mi colaboración con la historia de la contabilidad en mi área, dando a conocer fuentes, procedimientos, libros, etc. Dejaría la parte más agradable, que debería estar haciendo, debería haber, que es la relación con la materia, las relaciones en estos encuentros de historia de la contabilidad, pero creo que
estos aspectos que dependen en gran parte pues, de la amistad, no deben. La contabilidad sirve para muchas cosas, pero no para contabilizar la amistad. Quisiera recordar finalmente, muy brevemente, si todavía tengo un poco de tiempo, aparte de mis maestros librescos, también mis compañeros y maestros personales. Sobre todo, debo admitir, deudas con mucha gente, pero en especial, y para no alargarme y soltar el discurso demasiado largo, pues me referiré solamente a Rafael Conde y José María Pasó. Fueron los pioneros principales de la historia de la comunidad de Cataluña y compañeros, pues, también a menudo en estas tareas de esta reunión histórica. Rafael Conde se interesó por la contabilidad histórica desde su posición y desde su oficio de archivero. Como tal, dio a conocer muchos libros, pero además dio a conocer las posibilidades y los problemas de estos fondos, publicó parte de ellos, en especial pues, la parte del trabajo citado antes en la revista española de contabilidad sobre las operaciones de la tabla de cambio de Escalfe de Olivella, también pues, las relaciones de fondos del Archivo de la Corona de Aragón, fondos contables del Archivo de la Corona de Aragón, y publicó también diversos trabajos contables, a menudo editando la contabilidad de cuentas menores, pero interesantes, muy diversas. El monasterio de Veruela, un viaje a Constantinopla, a la casa de la noble Guillermo de Montcada y varios. También algunos artículos sobre las finanzas reales del mismo sentido. Pero, evidentemente, lo más importante son esos trabajos finales de la tabla de cambio de Escalfe de Olivella y los problemas sobre las prácticas contables de la banca medieval barcelonesa, presentado en la mítica, hay que hablar de mítica, reunión de la Cristalera, y su artículo algo posterior sobre las técnicas financieras finales del siglo XV. Por desgracia, Rafael Conde nos sacó prematuramente y repentinamente hace unos años. Rafael Conde no tenía, que yo sepa, una formación contable especial. En cambio, José María Passola sí que es un profesional de la empresa y de la contabilidad, que a ratos perdidos, como hemos dicho, a ratos buscados y casi diría robados, muy a menudo, se dedica a la historia de la época. Cuando hace ya muchos años llamó a mi puerta en la universidad, ya había hecho un trabajo importante sobre las tablas de cambio y sobre los censales, y venía por los pequeños problemas históricos que debía resolver, que es muy barómano. Lo importante es que este fue el inicio de una buena amistad y de una fecunda colaboración. Sus trabajos son no muy numerosos, pero sí importantes y estudiosos, y giran en torno sobre el principal, los orígenes de la banca pública, las tablas de cambio principales, que mereció el cuarto premio Enrique Fernández Peña de este instituto. Luego, rápidamente, pues le salieron al paso como restos o como puntos que eran pendientes o de los que se desea saber más de la investigación, pues trabajos sobre la moneda, sobre la caja de depósitos de la sacristía de Vigo, diríamos, de banco, que es antecedentes de banco, que se encuentran en otras ciudades, trabajos sobre banqueros y, sobre todo, sus estudios sobre las contabilidades de las comunidades de presbíteros. Contabilidades muy importantes, basadas en los censales, de las que, por ejemplo, para Noyá, que no queda estudiar por más detalle, una otra, pues son más de 300 libros contables a lo largo de cerca de 1000 años. También su trabajo sobre las pólizas del Banco de Barcelona. En fin, de maestros y amigos, maestros que ahora son amigos y otros que ahora son maestros, que he aprendido mucho a lo largo de muchos años, y pues me dicen que debo acabar, y eso va a ser una cosa. La contabilidad histórica, tanto como ciencia, como historia de la contabilidad, o como simple cantidad de datos, es una materia dura de roer, pero muy rentable desde el punto de vista científico, y que además tiene este plus de beneficio añadido que representa la Asociación de la Historia de la Contabilidad y estas reuniones científicas y amicales que propicia, y no sé cuál de los dos adjetivos deberían ponerse antes. En todo caso, que sea para todos por muchos años. Muchas gracias.
querido Gaspar, por su interesante disertación. Me alegra mucho que hayas citado a Rafael Pobre y a Carlos de Montero, y así como a los hermanitos Sola. Porque el pobre conde murió en un burgo de Osma, ¿verdad? Como arrepentía de un parto en plena madurez, en plena edad productiva. Un hombre muy